Buenas noches con los padres de familia y compañeros. En esta noche les vamos a dar a conocer sobre un tema de gran importancia de lo que es la violencia. Los integrantes de mi grupo son Jessica Kikaliquín, Cristina Tualombo, Leslie Piñalosa, Carla Punina, Nicole Vargas, Nayeli Valareso y mi persona, Erika Tublem. Antes de continuar con la exposición, les vamos a dar a conocer una pequeña frase. Nos acostumbramos a la violencia y esto no es bueno para la sociedad. Una población insensible es una población peligrosa. Isaac Asimov. Impacto de la violencia en la salud. ¿Qué es la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física, las acciones verbales y gestuales y la inacción y el silencio. La violencia se clasifica en tres grandes grupos, que son la interpersonal, la autoinfligida y la colectiva. La interpersonal se ubica en la violencia familiar, de pareja y ancianos, así como la violencia hacia menores y personas sin parentesco. La autoinfligida se refiere al comportamiento suicida y las autolesiones. Y la colectiva se encuentra la violencia política, social y económica. Tipos de violencia según el agresor. Violencia autoinfligida. Son comportamientos o actos que un individuo ejerce contra sí mismo con la intención de ocasionarse daños físicos, psicológicos e incluso la muerte. Pueden estar presentes varios factores desencadenantes como trastornos emocionales, traumas, depresión. Violencia interpersonal. Este tipo de violencia se caracteriza porque es un daño o amenaza que se lleva a cabo de una persona a otra o a un grupo de personas. Generalmente están asociadas a factores sociales como la pobreza o la ausencia de estructuras e instituciones que permitan un desarrollo del potencial del individuo, acceso a la alimentación, a la salud, al trabajo, etc. Violencia colectiva. En este caso se trata de la agresión causada por un grupo hacia otro. Estos comportamientos pueden ser inducidos por factores de índole político, religioso o cultural, así como por desigualdades sociales que ocasionen que un grupo mayoritario pueda ejercer la violencia en contra de las minorías. Tipos de violencia. Violencia física. Son todas las acciones violentas ejecutadas con el fin de causar daño en el cuerpo de otra persona. La violencia física puede tener diversos niveles y pueden ir desde acciones poco sensibles, una reunión, hasta agresiones más como pueden ser golpes, heridas sangrientas e incluso la muerte. Violencia psicológica. Son todas aquellas conductas ejecutadas para perjudicar los quistes del individuo. Este tipo de violencia no siempre es visible e incluso muchas víctimas pueden ignorar que la están padeciendo. Violencia verbal. La violencia verbal hace uso del mensaje que tiene la intención de generar malestar en la persona afectada. Si bien los insultos entran en esta categoría, no siempre son utilizados para ejercer este tipo de violencia. Violencia sexual. Son comportamientos que vulneran la integridad sexual de la otra persona e involucran la ejecución de actos o conductas sin su consentimiento. Negligencia. Es el tipo de violencia que se caracteriza por la omisión de acciones que pueden generar bienestar en la otra persona o colectivo. Causas de la violencia. La violencia de cualquier tipo puede ocurrir por diversas causas. Entre las principales se destacan el alcoholismo y la drogadicción. Las consecuencias más comunes de la violencia son
el impacto que tiene en la salud, tanto física como psicológica, y que resultan complejas de evaluar, ya que oscilan entre el incremento del riesgo de empeorar la salud y la posibilidad de terminar con la vida de la víctima. Algunas consecuencias físicas son lesiones graves, homicidio y lesiones durante el embarazo. Algunas consecuencias psicológicas son problemas de la salud mental, baja autoestima, miedo, estrés, ansiedad y conmoción psíquica, aislamiento, trastornos del sueño y trastornos alimentarios. Violencia de género. Se entiende por violencia de género a todo tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psicológico o relacional de una persona debido a su identidad de género. Se usa de manera intencional mediante la fuerza física o con el propósito de causar, limitar o manipular a la persona objeto de violencia. ¿Qué es la violencia física? Es la más visible y reconocida como la violencia de género. Se considera violencia física todo aquel acto que se inflige un daño físico o a la víctima, que a través de la agresión directa. Dicho daño se puede ser temporal o permanente. Violencia psicológica. Este tipo de violencia se caracteriza porque si bien a nivel físico puede no existir una agresión, la víctima se ve humillada, minusvalorada y atacada psicológicamente. Violencia sexual. Si bien de algún modo podría considerarse dentro de la violencia física la violencia sexual, se refiere concretamente a aquel tipo de situaciones en las que una persona es forzada o ocasionada para llevar a cabo de índole sexual. Violencia económica. Este tipo de violencia se basa en la reducción y privación de recursos económicos a la pareja o a su prole como medida de coacción, manipulación o con la intención de dañar su integridad. Violencia patrimonial. Se considera violencia patrimonial a la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia, con intención de dominarla o producir un daño psicológico. Violencia sexual. Violencia social. La violencia social se basa en la limitación, control y la inducción al aislamiento social de la persona. Violencia vicaria. Un gran número de parejas en las que se produce violencia de género tienen hijos. En muchas ocasiones el agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja. Muchas gracias por su atención y agradecemos su colaboración.